Buenos días, solo voy a recibir a sus demás compañeros. Por favor, denme un minuto. Un minuto, por favor, me confirman si... Buenos días, profe. Hola, un minuto, por favor, solo vamos a recibir a los demás. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Buenos días, buenos días. Buenos días, profe, ¿sí se escucha? Gracias, qué amable. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Ahorita iniciamos, solo estoy recibiendo a los demás compañeros. Muy bien, esperemos que se unan más en el transcurso de la clase, ¿verdad? Buenos días, entonces. Eh, Espero que todos hayan estado conectados el día de ayer y ya sepan lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El día de ayer me presenté, yo soy Juan Luis Quemé, voy a ser su docente de física y por si no estuvo ayer, le recuerdo, o si ya lo hizo, pues perfecto, debe tener un correo de Gmail, ¿verdad? Debe abrir un correo de Gmail para que podamos trabajar más adelante porque a mí, o sea, yo utilizo mucho los servicios de Google y los servicios de Google solo dan con Gmail. Entonces, por favor, si no entró el día de ayer o si es nuevo o si no se acuerda, tiene que armar o tiene que crear, perdón, un correo de Gmail. Le va a ser muy útil, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pasando de nuevo a donde nos quedamos que la materia tiene características físicas comunes, ¿verdad? Ya ustedes me las habían mencionado ayer, entonces las vamos a desglosar el día de hoy. ¿Está? Entonces vamos a continuar, vamos a tener unidades, unidades de medida. Ese va a ser nuestro título, por favor. Unidades de medida. Si tiene un cuadernito donde está apuntando, nos toca unidades de medida. Unidades de medida, ¿verdad? Entonces habíamos quedado el día de ayer que hay ciertas características que la materia comparte. La primera va a ser, o una de ellas va a ser la talla. Con talla nos referimos a alto, ancho, largo, etcétera. Todo eso que compone las medidas de un objeto, ¿verdad? Talla es la altura, la anchura, el largo de un objeto, de un cuerpo. Y eso se mide en metros, centímetros, pies, pulgadas, millas, kilómetros, yardas, podría ser también milímetros, etcétera, ¿verdad? Esas son las más importantes. Por favor, copiamos esto. Esas son medidas de talla, ¿verdad? Nos recordamos que con talla me estoy refiriendo a alto, ancho, largo. También lo podríamos tomar como medidas de distancia, ¿verdad? También son medidas de distancia o de longitud. Aquí voy a poner también distancia o longitud. ¿Verdad? Esto nos sirve porque hay algunas personas que todavía no comprenden qué medida se usa para cada cosa. Entonces, talla, que es distancia o longitud, es lo mismo. Utilizamos metros, centímetros, pies, pulgadas, millas, kilómetros, yardas o milímetros, cualquiera de esas, ¿verdad? Vamos con el volumen. La siguiente va a ser volumen. Volumen. Volumen ya sabemos que es la capacidad de, el espacio que necesita un objeto, ¿verdad? El espacio que ocupa la masa de un objeto. ¿Cómo medimos el volumen? ¿Me ayuda? Así miro que están presentes.
¿En metros cúbicos? Correcto, muy bien, No, en señorita. Metros cúbicos. Ay, metros cúbicos es una expresión de volumen. Tiene razón. ¿Qué más? Ayuden a la compañera, por favor. ¿Qué más? Metros Por cúbicos. recipientes también. Perdón, no le escuché. Pueden ser por recipientes. Sí, 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 pero tenemos que tener una medida, ¿verdad? Tiene razón, profe, pero ¿qué medida ¿también usan es esos litros? recipientes? ¿Perdón? ¿Los litros? Correcto, muy bien, litros. O sea, sí, los recipientes, pero los recipientes necesitan una medida. Litros, correcto. ¿Qué más podría ser? ¿Galones? Muy bien. Hay dos tipos de galones, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? ¿Onzas? Eso no, onzas no, eso no es volumen. Así no medimos el volumen. O el volumen, por ejemplo, es lo que le cabe a un recipiente, como decía la compañera, es lo que le cabe a un recipiente. Eso no lo medimos en onzas, ¿verdad? Lo medimos en otras, en litros, en galones. ¿Qué más? Podría ser pies cúbicos también, vasos, botellas, garrafones. Todas esas son medidas de volumen, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Tenemos talla, o sea, distancia o longitud, que es lo mismo, y volumen. Vamos con la otra. Todo esto lo copiamos, por favor. Les voy a dar un ratito para que lo copien, en lo que yo lo estoy copiando aquí también, ¿verdad? Vamos ahora con masa. Ahora sí, masa. Masa, ¿verdad? Masa. Es como medimos la masa de un objeto. ¿En qué medidas tomamos la masa de un objeto? ¿En libra? ¿Correcto? ¿Kilos? ¿Onzas? Ahora ¿En sí, onzas? onzas. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, onzas. ¿En kilos? Correcto. Kilos, Gramos, kilogramos. Kilos es una abreviatura, pero en realidad es kilogramos. Ok, correcto, señorita. Gramos, ¿qué más? tonelada, Muy bien, tonelada, excelente. arroba, Correcto, excelente. quintal, Quintal. libra, Libra, correcto. 11 kilogramos, gramos. Ahí está. Esas son las principales, ¿verdad? Esto es lo que comúnmente en nuestro idioma, o sea, lo que en el idioma coloquial conocemos como peso, ¿verdad? Cuánto pesan las cosas. Realmente no es el peso, es la masa, ¿verdad? Pero la diferencia ya la vamos a ver más adelante. Entonces, estas son las principales. Ah, tenemos la temperatura, pero les voy a dar chance de que copien antes de que baje yo. Entonces, copiamos, por favor, doy un minutito para que copiemos y seguimos avanzando. Ok. Por favor, evitemos eso de los screenshots o de tomar fotos, porque esas fotos, esos screenshots se quedan en su galería para siempre y nunca los revisan. Las terminan borrando y jamás las revisaron. Mejor copiemos, usemos el cuaderno porque para eso lo tenemos, ¿verdad? Si usted toma una foto o un screenshot, ahí se queda en su galería para la eternidad y jamás la vuelve a ver. Eso es mentira de que, ay, después la voy a revisar. No, mejor de una vez. Gracias, Eder. Muy bien, continúo con la temperatura. Si necesita volver a copiar, pues me avisa y yo regreso. Necesito copiar, profe. Voy, ahorita solo hacemos la temperatura y regreso. La temperatura es fácil. ¿Cómo medimos la temperatura? Por grados Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Muy bien, señorita, excelente. Es grados, ¿verdad? Grados Celsius, que es lo mismo que ¿Centígrados? centígrados. Celsius y centígrados son sinónimos, es lo mismo, solo que en Estados Unidos les dicen Celsius y nosotros acá en Latinoamérica les decimos centígrados, pero es lo mismo, ¿verdad? Celsius y centígrados es lo mismo, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Así se escribe, Fahrenheit con H en medio. Grados Fahrenheit. Ahí está, esas son las tres de temperatura. Esas se copian rápido para que podamos regresar con el compañero que quería copiar antes. Ay, no sé si me deja. Copiamos temperatura un minutito y después regreso con el compañero que necesitaba copiar. Por favor.
Profe, se podría acercar un poco más a la distancia y longitud, solo que... Sí, solo que copien temperatura. Ya puedo moverme de temperatura, espero que ya. Ahora lo voy a hacer más pequeño, a ver si puedo hacerlo más pequeño. Ahí está, espero que se vea. Si no se ve, me dice y yo lo hago más grande. Sí se ve, profe. Gracias, qué amables. ¿Listo, profe? Gracias. Y por último voy a tener el peso. El peso y la masa son cuestiones diferentes, pero la diferencia ya la vamos a ver más, de manera más amplia más adelante. Pero por ahora vamos a copiar las medidas de peso. Las medidas de peso tenemos newtons, poundals, kilogramos fuerza, libras fuerza y en algunas ocasiones dinas. ¿Verdad? Esas son las medidas de peso. Como pueden ver, parecen todas extrañas, ¿verdad? Porque la mayoría no las hemos escuchado, porque lo que nosotros le decimos peso, realmente nos estamos refiriendo a la masa, ¿verdad? Las medidas de peso en física son estas. Son extrañas porque casi nunca las hemos escuchado. Lo que nosotros le decimos peso realmente es la masa en nuestro lenguaje, ¿verdad? Copiamos, por favor, espero que se vea. Sí, profe, sí se ve. Gracias. Muy bien, entonces aquí tenemos resumidas las principales medidas de cada una de las características de la materia. Ayer recordamos que habíamos dicho que estas son las principales características de la materia. Talla, recuerden que con talla me refiero a lo alto, lo ancho y lo largo de un cuerpo, ¿verdad? Volumen, masa, temperatura y peso. Estas son las principales medidas que usan cada quien, ¿verdad? Es importante definirlas, ¿verdad? Es importante definirlas para que no nos confundamos. Cuando nos hablen, por ejemplo, de libras, no sabemos que nos están hablando de masa y no la vamos a confundir con volumen, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en eso. Cuando nos hablen de galones, vamos a entender que nos están hablando de un volumen, ¿verdad? No de masa, no de temperatura, no de talla, no. Cuando nos hablan de galones, nos están hablando de volumen. Entonces hay que tener muy claras esas diferencias. Y hay una medida en física que es muy importante, bueno, en todos los aspectos de la vida es muy importante, y que esas no las incluye ayer porque es una medida independiente, pero que sí afecta a la materia, ¿verdad? Esa es el tiempo. El tiempo no es una característica física de la materia, ¿verdad? El tiempo es una característica en sí del medio ambiente, pero que sí afecta a la materia y afecta a su movimiento, ¿verdad? El tiempo afecta a la materia en la mayoría de aspectos, ¿verdad? ¿Qué medidas usamos para el tiempo? ¿Horas? Segundos. Segundos, correcto. Minutos. Correcto. Hora. Milisegundos. Mes. Correcto. Segundos. Hora, Años. mes, Semanas. año, Siglo. día, Década. semanas. Correcto, Siglo. excelente. Correcto, todas esas, ¿verdad? Entonces, repito, esta la voy a marcar mejor de otro color para que ustedes entiendan que esta no es una característica de la materia. Esto no lo incluimos ayer porque el tiempo no es una característica de la materia. El tiempo es una característica del medio ambiente, ¿verdad? Pero que afecta a la materia. El tiempo afecta a la mayoría de cosas. Entonces, el tiempo va a afectar a la materia. No es una característica de la materia, pero como la afecta, la tenemos que incluir en nuestras medidas, ¿verdad? Entonces, por favor, copiamos las medidas de tiempo. Esas son muy sencillas. Vamos a dar un minuto para que copien y voy a continuar.
Ya sabe, le repito, no use screenshots ni fotos porque yo estoy seguro que esos screenshots y esas fotos jamás en su vida las va a volver a ver, ¿verdad? Y las va a tener en su galería, que se pierdan, y al final del año las va a terminar borrando y ya nunca va a saber por qué las tenía ahí, Ya, profe. ¿verdad? Ok, ahorita continuamos. Profe, Tengo a 25 participantes, ¿por qué tan pocos ayer eran más? Espero que se entienda que era el mismo link, ¿verdad? Yo entiendo que sí entienden. Creo que es por la fecha, profe. es que yo también me confundí, me metí con profe Albacano. Ah, Entonces bueno. que salir, bajé, estaba Tienen que subiendo. revisar bien su horario, ahí está mi nombre en el horario. Sí, 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 profe. Muy bien, voy a borrar. Ya, De todas profe. maneras, esta clase está quedando grabada, la puedes revisar en la tarde cuando yo la suba. Muy bien. Profe, perdón, con una duda. ¿Sí? ¿El tiempo característica de qué es? Del medio ambiente, no es una característica de la materia. El tiempo es una característica del medio ambiente, del ambiente que nos rodea, ¿verdad? Pero A mí. al afectar a la materia, pues hay que incluirla, ¿verdad? El tiempo afecta casi todo, ¿verdad? Entonces, tenemos que incluirla porque está afectando a la materia. Sistema de unidades de medidas es el título y aquí voy a copiar. No va a ser muy largo porque ya les voy a subir yo un documento que tienen que leer, pero esto es solo para resumirlo. Entonces, a través del tiempo, la gente ha creado su propia manera de medir las cosas, ¿verdad? No en todo el mundo se miden las cosas de manera similar. Por ejemplo, vamos a pedir ayuda aquí para que esto sea interactivo, para despertar a los que no están participando. Está por ahí Fernel Chunum. Fernel, así es el nombre. Hola Fernel, buenos días. Buenos días, profe. Sí, dígame. Hola, Fernel. Ok, dígame, ¿cómo compramos nosotros el peso acá en Guatemala? ¿Cómo medimos el peso acá en Guatemala? En una balanza, supongo yo. O sea, sí, correcto. Pero ¿en qué medida Ujú. la utilizamos? La más común. No entiendo a qué se refiere, Cuando perdón. vamos al mercado, ¿cómo compramos las cosas? ¿En qué medida? En, en bolsa, No, supongo no, yo. no, sí, no, pero medida, ¿no? ¿En qué recipiente? ¿En qué medida? Digamos, ¿Libra? cuando usted quiere comprar tomate, ¿en qué medida lo pide? ¿En En libra. libra? En libras, correcto. ¿Han escuchado? Gracias, Fernel. ¿Y han escuchado en De México nada. cómo compran en la medida de peso? ¿En No, kilo? En profe. kilogramos, ¿Un ¿verdad? kilo? Los mexicanos, correcto, gracias, señorita. Los mexicanos usan la medida kilogramos, es diferente a nosotros. Nosotros, tiene razón, Fernel, usamos la medida de libras. Cuando vamos al mercado pedimos una libra de tomate, una libra de arroz, una libra de frijol. En cambio, los mexicanos usan el sistema de kilogramos. Ellos piden 1 kilogramo de arroz, 1 kilogramo de tomate, etcétera, ¿verdad? Son diferentes medidas, utilizamos medidas diferentes. En Estados Unidos, pues también usan la libra, ¿verdad? Al igual que nosotros, ellos utilizan la libra. En distancias, por lo menos alguien que, no sé, alguien que le gustan los carros, va a notar que los carros que vienen a Guatemala tienen el medidor de distancia en kilómetros, ¿verdad? Aquí en Guatemala medimos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay de Shela para Toto o de Shela para San Carlos Hija, etcétera? En kilómetros medimos eso. Pero los gringos, los de Estados Unidos, miden la distancia en millas, ¿verdad? Si usted ve las películas gringas, los letreros dicen 120 millas o una distancia en la carretera de 40 millas, ¿verdad? Es diferente. Medimos la distancia de diferente manera. Nosotros en kilómetros, ellos la miden en millas, ¿verdad? Por lo menos los zapatos, al que le hayan mandado zapatos de Estados Unidos o el que compre zapatos en tiendas online, se va a dar cuenta que lo medimos diferente. Nosotros lo medimos de acuerdo a pues los centímetros de nuestro pie, 40, 37, 31, nosotros medimos en centímetros, pero ¿cómo vienen las tallas gringas de zapatos? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que sepa? ¿Cómo vienen las tallas de zapatos de los Estados Unidos? Si no estoy mal, profe, creo que pulgadas. Exactamente, muy bien, ¿verdad? 7, 10,
8 y medio son pulgadas, correcto, señorita, muy bien. Entonces vean cómo cambia, ¿verdad? Nosotros aquí nuestros zapatos los compramos en talla 40, talla 39, talla 41, 42, etcétera, pero el zapato gringo viene en medidas de 7, 7 y medio, 8, ¿verdad? Porque se refieren a las pulgadas. Tiene razón, señorita. Entonces son medidas diferentes, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo, eh, las personas han inventado diferentes maneras de medir las cosas, pero de todas esas maneras de medir las cosas, solo han sobrevivido 3 y son estas. Primero, el sistema inglés. Sistema inglés que se caracteriza por sus letras P, L, S, ¿verdad? Sistema inglés PLS entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que la distancia la miden en pies, por eso la P. La masa la miden en libras, por eso la L. Y el tiempo lo miden en segundos, por eso la S. ¿Verdad? La distancia la miden en pies, la masa en libras y el tiempo en segundos. Por eso las siglas PLS del sistema inglés, ¿verdad? Aquí lo voy a poner de un colorcito para que se note. Sistema inglés es el número 1, PLS, distancia en pies, masa en libras, tiempo en segundos. Y aquí vamos a poner una nota. Esto se utiliza en Inglaterra, por eso se llama inglés, y Estados Unidos. Recordamos que Estados Unidos fue colonizado por Inglaterra, por eso ellos adquirieron sus medidas, ¿verdad? Sistema inglés es el número 1, distancia en pies, masa en libras, tiempo en segundos y como nota se utiliza en Inglaterra y Estados Unidos. Vamos con el número 2. El número 2 se llama sistema internacional. Con sus siglas MKS. Sistema inglés MKS. Maneja la distancia en kilómetros, por eso la K. Maneja la masa en kilogramos, por eso, perdón, aquí es metros, aquí me confundí yo. La distancia es en metros, por eso la M. Perdonen, ahí corrijan. Ahí está, metros. Ahora sí, la masa es en kilogramos, por eso la K. La masa en kilogramos y el tiempo, como siempre, o como la mayoría de sistemas, lo usa en segundos. Segundos, ¿verdad? Y como nota vamos a poner que es el sistema que se utiliza en normas y proyectos internacionales. Ahí está, es el sistema que se utiliza en normas y proyectos internacionales. Por ejemplo, si van a hacer un proyecto internacional y se juntan doctores de México, Guatemala, Estados Unidos, deben usar estas medidas para que todos se entiendan, ¿verdad? Ya les digo que los médicos gringos utilizan estas medidas, pies, libras y segundos. Los médicos guatemaltecos utilizan estas medidas, metros, kilogramos y segundos. Pero para que los dos se entiendan, si hay colaboración, deben utilizar el sistema internacional, ¿verdad? El sistema internacional se creó para eso, para que todos se entiendan, para que no haya diferencias. Continúo con el tercero. ¿Ya puedo continuar? Sí, Sí, sí. profe. Ok, entonces el tercero es el sistema cegesimal, con sus siglas CGS. Sistema cegesimal, CGS. Utiliza la distancia en centímetros. Utiliza la masa en gramos. Y el tiempo, como siempre, en segundos.
¿verdad? Ahí está, distancia en centímetros, masa en gramos y tiempo en segundos. Y como nota le vamos a poner que se utiliza en laboratorios o con muestras de materia muy pequeñas, ¿verdad? Se utiliza en laboratorios o con muestras de materia muy pequeñas. Ahí están los tres sistemas principales: sistema internacional, sistema inglés y sistema sexagesimal. Por favor, esto lo tenemos que tener anotado. De todas maneras, de esto les voy a subir un documento, lo vamos a tener que leer y vamos a hacer una comprobación de lectura el fin de semana, ¿verdad? Entonces, por favor, les estoy anticipando lo que vamos a hacer. Voy a dar un momentito para que lo copien, por favor, y continuamos. Profe, Dígame. Ya, profe. Gracias. disculpe, Sí. fíjese que el profesor anterior dijo que nosotros teníamos que subir cada semana nuestros apuntes. No sé si sea igual que con usted. Pues voy a ver, yo voy a ver. Si no, les dejo mejor comprobación de lectura porque si no se me van a saturar de imágenes en mi Google Drive y me voy a quedar sin espacio muy rápido, ¿verdad? Entonces mejor les voy a hacer comprobaciones de lectura, es más sencillo. Muy bien, profe, gracias. ¿Puedo borrar ya? Ya. Espere, profe. No, profe. Bueno, voy a dar un minuto, dele. Muy bien, en lo que terminan los compañeros, vamos a platicar un poco de esto de las medidas, ¿verdad? En Guatemala hay ciertas medidas que solo aquí se utilizan, que no se utilizan en ninguna otra parte del mundo, porque nuestros ancestros, nuestros abuelos, las personas que estuvieron antes que nosotros, las inventaron, ¿verdad? Entonces, son medidas que solo en Guatemala se utilizan. ¿Cómo cuáles creen que son medidas que solo en Guatemala se escuchan, que no se escuchan en ninguna otra parte del mundo? Cualquier tipo de medida, de masa, de volumen, de distancia, ¿qué medida podemos utilizar? Alguien que me diga. Una medida que solo hayan escuchado aquí en Guatemala, que sea propia del país. Onza, creo. Las onzas, no, las onzas sí son internacionales, las podemos ver en otros países, ¿verdad? Es más, si mira la caja de los productos, de los cereales, de las leches, de las cosas que vienen de Estados Unidos o de México, ahí dice peso neto y está en onzas, ¿verdad? O sea que onzas se utiliza en cualquier parte del mundo. ¿Alguien más? ¿Manojo, profe? Manojo, muy bien, excelente. Esa es una, ¿verdad? Un manojo es un grupo de hojitas de masham, ¿verdad? Las que usamos para envolver tamalitos o chuchitos. También intensidad luminosa, como Más o por menos. ejemplo la candela. Más o menos, exactamente. Entiendo el punto al que va, ¿verdad? Esas son medidas de iluminación. Eso es un tema un poquito más complicado porque las medidas de iluminación no son tan fáciles de medir. Digamos, una distancia es fácil. Agarremos un metro y pues medimos la distancia. Pero las medidas de luminosidad son un poquito más complicadas. Eso lo vamos a ver, pero mucho más adelante. Gracias, señorita. Muy bien. Entonces, repetir el manojo, sí es un grupo de hojas, ¿verdad? Pero no sabemos cuántas. Un manojo es al cálculo, entonces no hay una medida exacta. Por eso se llaman medidas empíricas, porque sencillamente son al cálculo, no tenemos una medida exacta, ¿verdad? Como un metro es un metro. Cualquier metro que usted agarre, un metro va a medir lo mismo, pero un manojo no, un manojo es variable, no hay una medida exacta. ¿Correcto, señorita? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Quintal? ¿Una cuarta? Un quintal, gracias. Un quintal sí es fija. Un quintal son 25 libras. Eso es fijo, ¿verdad? No, perdón, un quintal son 100 libras. Son 100 libras. Eso es fijo. Eso no cambia. En cambio, una cuarta, tiene razón, señorita, una vez más, eso es variable porque la cuarta de cada persona es diferente. Una cuarta es la medida de la palma extendida de dedo pulgar a dedo meñique, ¿verdad? Eso es una cuarta. Pero la mano de las personas es distinta. Entonces, una cuarta mía es
más grande o más pequeña que una cuarta de ustedes, ¿verdad? Entonces tiene razón la señorita, la cuarta es una medida que solo en Guatemala se utiliza porque no es física, es una medida empírica, ¿verdad? Que no tiene una medida exacta. Exacto, manojo, cuarta, ¿qué más? ¿Una más? ¿Los codos, profe? Los codos. Varas. Exactamente, el codo o la vara. Tiene razón, señorita. ¿Qué compramos por vara? Aquí en Guatemala, ¿qué compramos por vara? Como por ejemplo, nosotras las chicas compramos corte por Correcto, vara. correcto, la tela la compran por vara, ¿verdad? Exactamente. Y yo, la leña creo que también se compra por vara, ¿verdad? Medidas de leñas, Sí, correcto. profe. Tienen Una razón. barra. Entonces, esas son medidas que no son exactas. Una vara, pues no tiene una medida exacta. Hay personas que utilizan una vara más grande o una vara más pequeña, dependiendo qué tan honestos sean, ¿verdad? Tiene razón la señorita, la tela de los cortes se compra por vara, ¿verdad? Correcto, muy bien, excelente. Esas son medidas que solo en Guatemala se escuchan y como les digo, son empíricas porque no tienen una medida exacta, no son exactas, son variables, ¿verdad? Puede variar la cantidad, la medida que sea. Una octava, correcto, una yarda. La yarda sí es fija, la yarda tiene 90 centímetros, esa es fija, ¿verdad? Dibujo en construcción, espéreme, ahorita le confirmo los grados que tienen que estar aquí, esa es buena pregunta. Ahorita le digo. Ahorita continuamos, solo confirmo los grados que tienen que estar conmigo. Entonces, paréntesis, los grados que tienen que estar conmigo son cuarto biológicas B, cuarto especialidad en odontología, cuarto laboratorio clínico, cuarto radiología, quinto perito dibujo y quinto batch dibujo. Son los grados que tienen que estar conmigo. Si usted no es de esos grados, hágame favor y se va con el profe Albacano, ¿verdad? Entonces, le repito, cuarto B, cuarto odonto, cuarto laboratorio clínico, cuarto radiología y quinto dibujo, batch y perito. Ok, muy bien, vamos a continuar rapidito. ¿Puedo borrar aquí? Sí. Sí, profe. Y vamos con Sí, profe. Profe, disculpe, ¿y un costal también se puede hacer referencia? correcto, porque el costal es diferente. No, los costales no miden lo mismo, ¿verdad? Es diferente. Hay costales más grandes y costales más pequeños. Entonces, cuando nos dicen un costal de papas, por ejemplo, pero ¿cuánto es? ¿Verdad? Depende del costal, si es grande, si es pequeño. Entonces, son medidas empíricas que no tienen una medida exacta, ¿verdad? Entonces, ahí está el título. Ya para terminar, conversión entre unidades de medida, por favor. Y vamos a una pequeña definición, no es mucho lo que vamos a copiar, no me gusta que copien mucho, me gusta más que hagamos cálculos o que ya nos metamos directo a esto. Entonces, esto es un poco de teoría, pero es muy pequeño en realidad. Lo voy a hacer más pequeño para que se vea. Ahí está, espero que se vea. Bien, ahí hay una pequeña definición de lo que es una conversión entre sistemas de unidades, ¿verdad? A veces es muy común, en especial a los que estudian medicina, se van a encontrar muchísimo con esto, con que tienen que convertir medidas, ¿verdad? Por ejemplo, mucha medicina viene en las medidas gringas, ¿verdad? Las medidas gringas ya les digo que son pies cúbicos, pulgadas cúbicas, ¿verdad? Y en cambio aquí nosotros usamos mililitros, litros, etcétera,
¿verdad? Entonces, por ejemplo, un galón de cierto fármaco, de insulina, por ejemplo, ¿para qué sirve la insulina? ¿Se acuerdan? Los de medicina, ¿para qué sirve la insulina? Diabéticos. Correcto, muy bien. El hígado de los diabéticos no produce esta enzima, insulina. El hígado de los diabéticos no la produce. Entonces hay que administrársela artificialmente con inyecciones. Entonces, pues, los galones de insulina vienen en pies cúbicos y el paciente necesita 30 milímetros. ¿Cuánto es eso? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo convierto de pies cúbicos a mililitros, verdad? Entonces, para eso nos sirve el sistema de conversiones. Para los de dibujo, el AutoCAD. El AutoCAD es el programa para dibujar, ¿verdad? Entonces, el AutoCAD, si es la versión estadounidense, ahora creo que ya se puede convertir, pero si es la versión en inglés que usan de AutoCAD, viene solo en millas o pies. Entonces, a la hora de hacer un plano acá, no le vamos a entregar al cliente un plano que esté en millas o en pies, porque el cliente no va a entender nada, va a decir, este no es mi terreno, ¿verdad? Lo que pasa que sí es el terreno, solo que lo estamos midiendo mal, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer la conversión de pies a metros, que es como nosotros estamos acostumbrados aquí en Guatemala, ¿verdad? Aquí en Guatemala estamos acostumbrados a que los terrenos se midan en metros. Entonces, si le queremos presentar al cliente la medida del terreno en metros, pues tendríamos que hacer la conversión, ¿verdad? Entonces, de eso nos van a servir las conversiones entre cierta medida, entre convertir de una medida a otra, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Les voy a dejar una tablita de conversiones para que la descarguen y ya en la siguiente clase, que es el día de mañana, creo yo, pero déjenme confirmarle. Sí, es el día de mañana, primera hora, la tenemos que tener. Entonces, hoy en la tarde les pongo la tablita de conversiones. Es una hojita de PDF, ya la descargamos y así ya empezamos a trabajar mañana a primera hora. Entonces, los veo mañana a las 7 de la mañana. Pasen un bonito día. Cuídense. Gracias, profe. Pase linda tarde. Linda mañana. Cuídense. Feliz Gracias, tarde. profe. Bendiciones. Cuídense. Gracias, Nos profe. vemos.